Bien, perfecto, estudiantes. Ya está grabándose la clase. Vamos a hacer los ejemplos que nos faltaban revisar del cálculo de beneficios sociales con respecto, por ejemplo, a lo que es el cálculo del quinquenio, cómo opera el quinquenio y el caso de despido justificado, ¿no? Vamos a comenzar con este segundo, el despido justificado, y a la vez de eso vamos a revisar un poco de cómo opera el quinquenio en de sus dos formas. Bien, voy a ponerme a escribir aquí y ustedes también pueden, si quieren, prepararse un cuaderno, una hoja, etcétera, su calculadora para los cálculos adicionales, ¿no? Me van a ir dando las respuestas. Bien, vamos a poner que el trabajador es encontrado dañando la maquinaria de la empresa de manera flagrante. O sea que se ha encontrado en el acto al trabajador dañando la maquinaria de la empresa, ¿no? Es despedido inmediatamente sabiendo que el trabajador ingresó a trabajar, ingresó a la institución, a la empresa, el 25 de mayo, vamos a poner en modo fecha, del año 2013, 25 de mayo del 2013. Es despedido el día, vamos a poner que sea despedido el 15 de junio de este año, 2022. Tiene un total ganado de 3.600, de bolivianos 3.600. Vamos a hacer un ejemplo sencillo porque también tenemos que ver, estudiantes, cómo se obtiene el promedio indemnizable, que va a ser uno de los siguientes ejemplos. Vamos a trabajar ahora con lo que es el quinquenio. Bien, para los que tengan la posibilidad o estén así en el internet, así conectados ahora, en este caso hay una característica muy específica, que es el despido inmediato y el despido, ¿por qué? Porque nuestro trabajador ha sido encontrado dañando maquinaria de la empresa de manera flagrante. O sea, lo hemos encontrado en el acto tal vez queriendo dañar maquinaria de la fábrica, maquinaria que produce o tal vez maquinaria pesada, etcétera, etcétera. Está dañando. X, Z motivos. Siempre existen a veces rencor, etcétera, por parte de los trabajadores. O simplemente a veces nos gana la, la estupidez y cometemos ese tipo de actos. Bien, en fin, sea cual sea, el trabajador ha sido encontrado de manera flagrante dañando la maquinaria de la empresa. En estos casos, estimados estudiantes, existe un justificativo para despedir. No podríamos nosotros tener trabajadores que estén justamente dañando maquinaria de la empresa, que estén dañando nuestro inventario, que estén dañando la fuente de trabajo de la mayoría de los trabajadores. Para eso tenemos que remitirnos, estimados estudiantes, al artículo 16 de la Ley General del Trabajo, que es despido justificado.
Para aquellos que tengan la posibilidad de revisar en el internet el artículo 16, voy a dar una pequeña lectura en la que menciona, artículo 16, si alguien puede seguirme, no habrá lugar a desahucio ni indemnización si existe una de las siguientes cláusulas para el despido. Perjuicio al material causado con intención de los instrumentos de trabajo, revelación de secretos industriales, omisiones o imprudencias dentro de la fuente laboral, ¿no? Ausencia injustificada de más de 3 meses, incumplimiento total o parcial al convenio, o sea, a la relación laboral, al contrato de trabajo, y ya no cuenta como retiro voluntario del trabajador. Bueno, el incumplimiento total o parcial del convenio del trabajador está sujeto siempre a las cláusulas propias del empleador, y finalmente robo o hurto del trabajador, ¿no? Si ustedes pueden revisar, incluso en la misma Ley General del Trabajo hay algunas cláusulas que mencionan que están o derogadas o abrogadas. ¿Cuáles son las más usuales para el despido justificado? Robo, hurto, ausencia injustificada por más de 3 meses, incumplimiento del convenio en caso de que las cláusulas mencionen que habrá de despido justificado si no se cumplan los siguientes elementos, y finalmente la destrucción de material de la empresa y la revelación de secretos industriales, ¿no? La fórmula de la institución, la fórmula del producto, ese tipo de elementos conllevan a lo que son los despidos justificados. Pero la primera parte es la que nos interesa. No habrá lugar a desahucio, que hemos mencionado que ya no es un beneficio social que opera de manera directa, o sea, ya es un beneficio social que está un poco alejado de lo que ya debe calcularse actualmente, pero principalmente no habrá lugar a indemnización por tiempo de servicio. Eso es lo que nos dice el artículo 16. Pregunta, en nuestro caso, estimados estudiantes. Nuestro ejemplo está operando dentro del artículo 16. Si la ley dice que no debemos calcularle la indemnización por tiempo de servicios, no tendríamos que pagarle nada a nuestro trabajador, ¿verdad? No tendríamos que darle nada. Ahora, en estos casos hay que revisar dos cosas, estimados estudiantes. Y aquí es donde opera el tema del quinquenio. El quinquenio, estimados estudiantes, es la consolidación de los derechos laborales o de los beneficios laborales del trabajador en cuanto a su indemnización por tiempo de servicios cada 5 años. ¿Qué significa? Que el trabajador cada 5 años consolida sus beneficios sociales en cuanto a la indemnización por tiempo de servicios. O sea, si el trabajador ha trabajado en la empresa unos 6 años, ya tiene consolidado un quinquenio. Si ha trabajado, supongamos, unos 10 años, acaba de consolidar su segundo quinquenio. Si trabaja unos 13 años, sigue teniendo solo 2 quinquenios, el de 5 años y el de 10 años. Si trabaja en la empresa unos 17 años, tiene 3 quinquenios, de 5, de 10 y de 15, ¿no? Si trabajaría en la empresa, supongamos unos 20 años, tiene 4 quinquenios, ¿no? Cada 5 años se consolidan los beneficios sociales en cuanto a la indemnización por tiempo de servicios. Ahora, ese quinquenio, estimados estudiantes, implica que no puede perder la indemnización por tiempo de servicios del quinquenio, aún así haya incurrido en un elemento del artículo del despido justificado del artículo 16. Esos 5 años los consolida. ¿Qué pasa con el resto? Que no haya sido un quinquenio. En los casos de la indemnización por tiempo de servicios, se pierde. Ahora, vayamos a nuestro ejemplo. Lo más importante, estamos trabajando con un despido injustificado. Les pregunto a ustedes, ¿cuál será el tiempo de servicio de nuestro trabajador?
9 años. 9 años. A ver, ¿qué dice el resto, por favor? Años, meses y días, vamos a poner. ¿Cuánto será el tiempo de servicios? En años, meses y días, independientemente de que se haya despedido injustificadamente. A ver, estudiantes. Él tiene como fecha de ingreso el 25 de mayo del 2003. Se está despidiendo el 16 de junio. Entonces significa que ya ha pasado su fecha aniversario del 25 de mayo. Del 2013 al 2022 son 9 años. 8 años. 8 8 años. años. A ver. 10 años, un mes. Les digo, les repito siempre, hay que remitirnos a la fecha de aniversario del trabajador. 25 de mayo. 9 años y un mes más o menos, licenciado. Ya. Dice, a lo que yo saqué son 10 días, un mes y 8 años. 10 días, un mes y 8 años. Esto es importante, estudiantes, que ya no cometamos tanto los errores en calcular el tiempo de servicios. ¿Por qué? Porque si calculamos mal el tiempo de servicios, todos los cálculos después nos van a hacer variar. En nuestro caso, estimados estudiantes, les reitero, hay que remitirnos a la fecha aniversario del trabajador, 25 de mayo del 2013. Lo que nos interesa es que ha ingresado un 25 de mayo. Cada 25 de mayo cumple un año en la empresa. Le hemos retirado el 15 de junio. O sea, significa que ya hemos pasado el 25 de mayo del 2022. Entonces, cuenta como ese año cumplido más. Del 2013 al 2022 son 9 años. Del 25 de mayo del 2013 al 25 de mayo del 2022 son 9 años. Y se está retirando el 15 de junio. Significa que no está pasando un mes desde el 25 de mayo al 15 de junio. No ha pasado ni un solo mes. Entonces, meses es 0 y días. Les reitero, todo contemos con 30 días, año comercial. Entonces, del 25 de mayo del 2022, que es el último momento donde ha cumplido su aniversario, o sea, me acaban de mandar un mensaje, gracias Noemí, son 9 años, correcto, 0 meses y son 20 días. 5 días de mayo del 2022 y 15 días de junio, 9 meses y 9 años y 20 días. Ese es su tiempo de servicios. Bien, pero nuestro trabajador ha sido despedido de manera justificada. Ha sido encontrado dañando elementos de la empresa, ¿no? Maquinaria. Por consiguiente, según lo que establece el artículo 16, al trabajador no tendríamos que darle su indemnización por tiempo de servicios, ni su desahucio, ni los otros derechos los pierde. Eso establece el artículo 16. Bien. El quinquenio, estimados estudiantes, ahí es donde entra el quinquenio y opera de esta forma, en la primera forma en la que opera el quinquenio. La consolidación de los beneficios sociales en cuanto al tiempo de servicios cada 5 años. Les pregunto, ¿cuántos quinquenios tendrá nuestro trabajador? Un quinquenio nada más, Lisa. Ah, correcto. Un quinquenio, porque solo tiene 9 años el trabajador.
Si él tal vez hubiese cumplido los 10 años, 20 días, ahí tendría 2 quinquenios. Pero solo tiene 9 años. Le faltaba un año más para cumplir su segundo quinquenio en la empresa, estimados estudiantes. Entonces, aquí es donde opera el quinquenio en cuanto a la indemnización por tiempo de servicios. Cuando es despedido el trabajador justificadamente, solo hay que calcularle el quinquenio. El quinquenio es la consolidación de la indemnización por tiempo de servicios por cada 5 años. Significa que a nuestro trabajador le debemos calcular el quinquenio, o sea, su indemnización por tiempo de servicio solo de 5 años. Entonces, hay que multiplicar 3,600 por 5. ¿Cuánto es eso, estudiantes? 18,000. 18,000. Redondo, ¿verdad? Sí. Bien. Ese es su quinquenio y es lo único que va a tener derecho el trabajador de poder acumular, de poder cobrar, aunque haya sido despedido justificadamente. Los otros 4 años y 20 días los va a perder. Los pierde automáticamente porque es despido justificado. Ahora, supongamos que el trabajador, no dice nuestro ejemplo, pero al trabajador se le deberían primas y tal vez vacaciones, supongamos, pero no está aquí escrito, ¿no? Pero si aparecería un ejemplo así, también los pierde, estimados estudiantes. Vacaciones, primas, bonos adicionales, etcétera, e incluso el sueldo de ese mes puede perderlo en forma de sanción por el despido justificado, ¿no? Aparte, independientemente de la responsabilidad penal que pudiese tener el trabajador en una demanda penal, ¿no? O sea, que se le demande por daño a la maquinaria de la empresa, etcétera, o por hurto, por robo y demás. Independientemente de eso, también los beneficios sociales, como sus vacaciones, sus primas, etcétera, los va a perder. Si no tiene quinquenio, supongamos que el trabajador solo ha trabajado 4 años, 3 años, igual no va a tener indemnización por tiempo de servicio porque no ha cumplido un quinquenio. Los va a perder. Aparte del quinquenio, el único beneficio social que tampoco se puede perder por despido justificado es el aguinaldo. El aguinaldo, estimados estudiantes, tampoco se pierde por despido justificado. Como les decía siempre a todos ustedes en los dos paralelos, el aguinaldo es el derecho o el beneficio social más amplio y más completo que tiene el trabajador. El beneficio social más alto. Entonces, estimados estudiantes, en nuestro caso, el aguinaldo para despido justificado o injustificado para retiro voluntario opera de la misma manera. Nos pide como único requisito haber trabajado 3 meses ininterrumpidos o 90 días de la gestión. Y contamos siempre el aguinaldo desde el primero de enero, desde el primer día del año. Ahora les pregunto, estimados estudiantes, ¿nuestro trabajador habrá cumplido el requisito para calcularle el aguinaldo por duodécimas? Sí, ¿Por qué? porque trabajo 3 meses y un poco más. Ah, ya. Le estamos despidiendo el 15 de junio. Entonces entendemos que ha trabajado desde el 1 de enero, desde el principio de año, desde el primer día del día laboral del año, hasta la fecha que le estamos retirando, 15 de junio. Entonces ya ha pasado los primeros 3 meses, que son enero, febrero y marzo. Ahora, ¿por cuánto tiempo debemos calcularle su aguinaldo a este trabajador
que estamos despidiendo. Obviamente no hemos completado el año. Le vamos a calcular por duodécima su aguinaldo. Pero ¿por cuánto tiempo? ¿Por cuántos meses y por cuántos días? Cinco meses, dicen. Correcto, 5 meses. Ha completado enero, febrero, marzo, abril y mayo. ¿Y cuántos días de junio ha hecho? 15. 15 días, correcto. Su aguinaldo hay que calcularle por 5 meses y 15 días. Ya sabemos cómo calcular. Hay que hacer los 3.600, lo dividimos entre 12. ¿Cuánto es eso, estudiantes? 300. 300. Ya. Y esos 300 hay que multiplicar por 5. ¿Cuánto es eso? 1500. 1500. Perfecto. Eso es de los meses. De los días es 3.600 dividido entre 360. Eso es sencillo. 10. 10, correcto. Y esos 10 multiplicamos por 15. ¿Cuánto es? 150. Eso, sencillo. Ahora, 1500 más 150, que es en realidad la sumatoria, el total del aguinaldo serían 1.650. Y esta es nuestra respuesta final por los duodécimas. Les reitero, estimados estudiantes, el aguinaldo de Navidad, así sea despido justificado, injustificado, retiro voluntario, etcétera, el aguinaldo es uno de los beneficios, uno de los derechos laborales más amplios y con más beneficio, o sea, con más facilidad de obtención dentro de los beneficios sociales. El aguinaldo se acumula. Nos pueden deber aguinaldo de 3, 4, 5, 6 años y nos tienen que pagar. El aguinaldo no se puede descontar, no se puede retener, no se puede reducir, no se puede, no está sujeto a impuestos, no está sujeto a pago de AFP, o sea, no se descuenta del aguinaldo para pagar AFP, nada. El aguinaldo debe pagarse íntegro y debe pagarse así nos despidan justificada o injustificadamente. Puede ser que nuestro trabajador no tuviese quinquenio, tal vez solo ha trabajado 4 o 3 años, entonces va a perderlo todo, casi todo, excepto su aguinaldo. Es lo único que podríamos darle. Ahora, tal vez lo despedimos justificadamente el 17 de febrero, el 19 de febrero. Solo en ese momento, porque no ha cumplido los 90 días o los 3 meses de trabajo continuo, no podríamos pagarle el aguinaldo, porque ese es el único requisito que nos pide el aguinaldo para poderse calcular que haya cumplido los 3 meses o 90 días ininterrumpidos de trabajo. Lo único. En nuestro caso, nuestro trabajador tiene un quinquenio y ha cumplido el requisito de los meses para el aguinaldo. Independientemente de esto, si en nuestro ejemplo pudiese, vamos a poner, se le debe vacaciones, vamos a ponerlo incluso, mejor, para que sea más ilustrativo. Se le adeuda una prima y 3 vacaciones, supongamos. Vamos a aumentar eso. Si les aparece dentro del ejemplo aspectos como estos, que se le adeuda prima, se tiene vacaciones no tomadas, se le debe otros aspectos, etcétera, etcétera. Si es despido justificado, estimados estudiantes,
los va a perder. Como les decía, y en el artículo 16 incluso está, que también se perdería el desahucio. Ya les he dicho, estimados estudiantes, que el desahucio ya no opera porque debe mantenerse el principio de la continuidad de la relación laboral. O sea, debemos seguir tratando de mantener la relación laboral. Cuando un trabajador se retira voluntariamente, no hay desahucio. Cuando el despido es injustificado, tendría que operacionalizarse lo que es la reinserción laboral. A veces existen los despidos injustificados con aceptación del trabajador. Y en esos casos, ante el Ministerio del Trabajo, ante la inspección, se puede llegar a un acuerdo de que para aceptar ese despido injustificado, aún así tenga que operarse la reinserción laboral, solo en esos casos se les da el desahucio. Y el desahucio es igual a 3 meses de su sueldo, o en este caso, 3 totales ganados, ¿no? Multiplicaríamos 3.600 por 3. Pero en los despidos justificados, eso también ya se ha obviado, ya no puede dársele nada. Y en nuestro ejemplo, en este como tal que estamos viendo en nuestra pantalla, en nuestros equipos, solo tendríamos que calcularle el quinquenio que ha cumplido y el aguinaldo si corresponde por duodécimas. Entonces, sus beneficios sociales del trabajador, su total de beneficios sociales, simplemente va a ser la sumatoria del quinquenio, que son 18,000 más 1,650. Entonces, el total de beneficios sociales es 19,650. ¿Correcto? Sí, así es. Ya. Si no habría sido despedido injustificadamente, o sea, tal vez se habría retirado voluntariamente, habría que calcularle por 9 años, por 20 días, habría que calcularle tal vez la prima, explicaríamos, ¿no? Tal vez por duodécimas, o habría que darle las vacaciones que habría acumulado, que no habría tomado, si corresponde, no corresponde, en qué escala de vacaciones está, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso. Pero como ha sido despedido justificadamente, solo le corresponden los quinquenios que haya obtenido, que haya acumulado, y la vacación sí corresponde. En este caso, corresponde la vacación porque ya ha pasado más de 3 meses y tiene un quinquenio. Total, 19,650. Les reitero, si este trabajador hubiese trabajado unos 3, 4 años, no opera el quinquenio, no tiene uno. Entonces pierde los beneficios sociales. Y si no habría cumplido los 3 meses para el aguinaldo, también no corresponde. Si hubiese pasado el tiempo como está en nuestro ejemplo, que es a junio, julio, etcétera, solo tendríamos que calcularle ese aguinaldo de esa gestión y todo lo demás lo pierde. Así opera el primer quinquenio. Vamos a ver ahora cómo opera el quinquenio para el retiro normal, para cuando ahí existe el retiro voluntario. Veamos. Vamos a poner un ejemplo. El trabajador se retira voluntariamente el trabajador se retira voluntariamente el 5 de enero del año 2022. El 5 de enero del año 2022. Ingresó a trabajar podríamos decir,
El 14 de septiembre. El 14 de septiembre del año 2008. Bien. Ingresó a trabajar el 14 de septiembre del año 2008. Retiró el año 2019 2 quinquenios. Tomó sus últimas vacaciones y su promedio indemnizable es de 5.850 bolivianos. El retiro del año 2019, 2 quinquenios, tomó sus últimas vacaciones y su promedio indemnizable es de 8.850 bolivianos. Bien. Este va a ser nuestro segundo ejemplo para ver cómo opera el quinquenio, estimados estudiantes. Hasta aquí. Sobre el primer ejemplo, ¿existe alguna duda, alguna pregunta, algo que no hayan entendido, estudiantes?